A continuación, tu programa Dios me hizo libre por Maranata 911. Dios les bendiga de manera especial, una edición más de Dios me hizo libre aquí a través de Maranata 911. Miguel Ramos te acompaña y hoy tendremos un testimonio poderoso donde sé que serás edificado como cada uno del contenido que has estado disfrutando a través de esta programación. Te exhorto a seguir con nosotros en la fiel sintonía. A hablar de momentos de dificultad donde muchas veces la depresión, la ansiedad, la angustia son las herramientas que Satanás usa para alejar a gente del Señor y alejarlo del propósito. Son muchas de las situaciones que pasa el cristiano en el camino de la fe, pero se puede vencer. Se puede decir, Dios me hizo libre. Hoy escucharemos el testimonio de una gran amiga, sierva del Señor, la pastora Sonia Noemí Soto, que nos acompaña en la edición de hoy para contarnos su testimonio de cómo puede hoy testificar con orgullo y fe. Dios me hizo libre. Pastora Sonia, Dios te bendiga, qué bueno que estés aquí. Miguel, bendiciones. Amén. La paz de Dios contigo y con todos los hermanos que nos escuchan y nos ven a través de este ministerio poderoso, apoteósico del Señor, que tanta falta nos hace porque los medios de comunicación traen mucha gente a los pies de Cristo. Amén, gloria a Dios. Qué bendición que estés aquí. Hoy el privilegio queremos es mío. Escuchar lo que Dios ha hecho y conocer. Hoy eres pastora, ¿verdad? ¿Ya por cuánto tiempo pastoreando? Ya llevamos 15 largos años en el mismo pueblo de Río Grande, aquí en el casco urbano, la iglesia dando voces de júbilo. Amén. Así que, pero antes de llegar a lo que es tu ministerio hoy, hubo un proceso, hubo un crecimiento, hubieron experiencias que construyeron quien eres hoy. Y quisiéramos que nos contara, ¿quién es Sonia? ¿Dónde nace? ¿Dónde crece? ¿Dónde se desarrolla? Para que la gente que nos escucha, pues, conozca esa parte de ti. Pues fíjate, esta pequeñita mujer de 4'10", nace en Río Piedras, en el casco urbano, lo que se conoce ahora como este gran hospital centro médico, en una cuna humilde, en un hogar muy humilde, donde desde que mis ojos se abrieron, pude detectar todas las necesidades y las crisis que habían en mi casa antes de mis padres venir a los pies de Cristo. Mi papá era boxeador, era jugador de gallo, un hombre muy aferrado a la calle y a lo que es esa cultura de vida nocturna. Mi mamá, una mujer humilde, de la barriada Toquío, allá en Atorrey. Y luego de esos primeros años ver lo disfuncional de mi casa, pudimos encontrar la paz de Cristo a través de la salvación cuando mi papá acepta al Señor como único y exclusivo Salvador a través de su hermano, que hoy en día es el ministro Junior Soto del poderoso Ministerio Misionero Bandera de Amor de las Iglesias Defensores de la Fe. Este hombre trajo a mi padre a los pies de Cristo. Qué bendición. O sea que creces en un entorno cristiano, pero, o sea, llega el Señor a tu casa. Desde los 5 años de edad veo esa transformación que Dios comienza a hacer en mi casa. Dios empieza a limpiar, a sacar todo deseo de alcohol, todo deseo de vida nocturna, y ustedes saben a lo que nos referimos con todo lo que ofrece el mundo. Y esta generación de los 50, 60, 70 era una generación muy dada a lo que es el alcoholismo, a lo que es la sustancia, a los juegos de azar. Y ya a los 5 años de edad, ya yo tenía 5 años de edad cuando mis padres aceptan al Señor y comienza Cambió todo. esa transformación total. Y empiezan a enseñarnos a mí, a mi hermana, luego de fallecer mi hermana menor, Glendenit, empiezan ellos a enseñarnos a nosotros a conocer a Jesús. Wow, qué bendición, esa transformación que llega a tu casa y le da un giro a todo. Totalmente. Y tú estás creciendo y viendo un cambio drástico, pero positivo. ¿Qué pensabas mientras crecías? ¿Cómo eras feliz? ¿Cómo pues fui muy instruida en la palabra, porque mis padres, una vez aceptan al Señor Jesús como único y exclusivo Salvador, se encargaron de enseñarnos con esa vieja escuela lo que era amar a Dios sobre todas las cosas y abrazar el evangelio correctamente. Eso era culto los 7 días de la semana, eso era trabajar para Dios, eso era sentarnos frente al pastor a escuchar su consejo, escuelas bíblicas donde nos instruimos y crecimos.
mi hermana y yo, bajo ese manto de Espíritu Santo, fuego, de adoración, de cultos de oración, de vigilia, de instituto bíblico. Y eso nos creó esa plataforma firme en el Señor que ahora tenemos. No obstante a eso, sí, esa plataforma en algún momento fue sacudida, sí, y de eso estaremos hablando en breve. Seguramente. Pastora, perder una hermana tan temprano, ¿cómo se trabaja? ¿Cómo lo superaste? ¿Cómo fue esa experiencia? Pues yo estaba muy chiquita y los vínculos no eran tan profundos, pero sí pude ver a mis padres crecer con un poco de ese dolor y cómo a través de Cristo fueron sanando, fueron restaurándose. Antes no había mucha consejería psicológica. En ese tiempo la realidad es que nos aferrábamos totalmente a la dependencia de la fe y a lo que un pastor podía hacer por nosotros como familia, y mi padre comienza a fortalecerse en el Señor y Dios empieza a darle a él manifestación de dones a través de la palabra para enseñar como maestro en la iglesia. Mi madre a través de lo que era trabajar con la niñez, también con la juventud, trabajar siempre como líder en la iglesia, y nos fueron formando. Y entramos en ese proceso de sanidad interior, no solo como familia, sino también como individuo. Qué bendición que pudiéramos decir que en tu formación aprendiste a superar grandes adversidades de la mano del Señor. Y gozar, en cierto modo, pastora, de tener herramientas, como decía, quizás no mentores como ahora conocemos, pero a través de tus mismos padres, la búsqueda del Señor y superar grandes momentos en tu vida desde temprana edad. Y definitivamente cuando desde temprana edad toca la enfermedad a ambas, a nosotras dos, ya básicamente por esa genética de lo que también había afectado la salud de mi hermana menor, pudimos ver la mano de Dios obrar a través de lo que era ese centro de oración donde los pastores, donde los líderes de las iglesias llegaban a tu casa a ungirte, llegaban al hospital a orar por ti, y fuimos creciendo, aumentando la fe y viendo a Dios operar en cada proceso de crecimiento fisiológico y también espiritual de nuestras vidas. Qué bendición. Hubo una formación, Miguel, sí, a eso que ya eso no se ve. A eso voy. No sé. Qué privilegio, pastora, porque como bien dice, está extinto por los cambios de la sociedad, cómo crecen, ¿verdad?, el porcentaje. Tú tienes quizás más conocimiento en ese aspecto, siendo pastor y trabajando mucho con la gente, cómo la sociedad ha cambiado. Ya la formación de la familia casi siempre o no está papá presente o no está mamá, o estás en un hogar de sustitutos, creces con abuelitos, y como que esos vínculos de esas épocas casi no y a ven. Eso, Miguel, súmale esta distorsión del diablo de lo que es la ideología de género, donde antes toda esta pecaminosidad estaba oculta y abstemia. Ahora están tan libres y tan expositivas que los niños que son adoptados se están criando con parejas homosexuales y lésbicas, y eso también procede a un trauma violento en lo que estamos viviendo. Claro, y pierden la esencia de lo que tú viviste, de formarte en un hogar donde el centro era Cristo y todo se resolvía con fe y oración. Y se superaban grandes batallas. Llega la adolescencia, ese crecimiento en este ambiente espiritual, ¿cómo vas identificando el plan de Dios sobre ti? Pues mira, desde niña, ya a los 8 años, Dios había hablado a mi vida de un pastorado. No lo entendía porque estaba muy pequeñita. Y comencé a explorar lo que era el ministerio de la adoración, cantando en cultos de niños, cantando en eventos de niños, haciendo una escuela bíblica de extensión que fue formada por la pastoral de nuestra iglesia. En ese momento vivíamos en Guaynabo. Ya habíamos pasado por diferentes pueblos muy nómadas por un poco de inconsistencia paternal, y no teníamos unas raíces profundas culturales o con amistades en escuelas. A veces estábamos muy poco tiempo en una escuela y teníamos que mudarnos a otro lugar. Y comenzamos con ese ministerio de marionetas a través de los niños en el barrio, escuelas bíblicas de extensiones. Y ahí empieza esa sed de Dios, ese fuego a quemarme. Y empiezo yo a escuchar radio, mucha radio, porque para ese entonces se estaban levantando grandes estaciones radiales que
todo el tiempo estaban colocando música sacra de esa generación, que era música de unción, que era música que nos instruía. Y yo empezaba a imitar, empezaba a coger un cepillito frente al espejo, a cantar, a memorizar. Ahí empieza el Señor a abrirme puertas, y luego de que empiezo a prepararme, a formarme como adoradora, es donde se despunta ese ministerio de cantarle al Señor en diferentes iglesias, en diferentes comunidades de fe, y poco a poco esa trayectoria se fue forjando. Qué bendición. Esa experiencia que quizás pocos conocen, esos comienzos, a lo mejor quizás extractos en prédicas que puedas traer, pero no en esencia lo que se vivió. Qué bonito, ¿verdad? Crecer en ese entorno donde estás viendo la mano de Dios y las puertas a abrir y descubrir tu función y tu rol, que no eras quizás alguien más que estaba, sino que había un propósito. Ya habías entendido que eso al día en mí. Yo lo soñaba. Dios me hablaba a través de profetas. Era señalada. Siempre me decía el Señor, desde el vientre de tu madre te escogí. Y ya había una conexión espiritual violenta, donde lo único que me quedó decir fue: heme aquí, Señor, como hizo Samuel. Y fui aprendiendo en la marcha. Poco a poco, no se violentaba el kairos, no se violentaba el tiempo, había que pasar diferentes etapas sentado, aprendiendo, hasta que se nos entregaba a través de la pastoral y luego los líderes, ya sean distritales o conciliares, ese ministerio en la mano para que pudiésemos ejercer. Qué bendición. Y obviamente, de igual forma, como todo adolescente y joven, venían las luchas, las batallas, los intentos de Satanás, los intentos del enemigo de alejarte. ¿Cómo enfrentabas a esa época esos momentos? Pues mira, todas estas angustias mentales y procesos de quebranto comienzan, porque la Biblia te lo dice claro, que no hay efecto sin causa. Comienzan por los complejos de inferioridad, autoestima demasiado baja, y Satanás usaba esa estrategia para deprimirme en mi niñez. Y los profesionales de la conducta mental y psicológica siempre usaron una etiqueta. Hay una depresión, hay una psicosis, hay una esquizofrenia. Y el diablo comenzó a introducir eso en mi oído y en mi mente. Y yo decía en mi soledad, porque hasta miedo a la oscuridad le tenía. Yo decía en mi soledad, ¿por qué yo tengo que pasar por este proceso? Claro, también habían ocurrido unas experiencias silentes que uno como niño a veces no expresa o no por miedo, o no las verbaliza, y eso se queda cautivo y empieza a crear ese cáncer psicológico y emocional. Y es la brecha que aprovecha el enemigo para comenzar. Miguel, Satanás lo único que necesita es eso mismo, una grieta para entrar y tomar toda la ventaja que puede tomar y destruir. Satanás identifica quiénes pueden ser amenazas para él y empieza el ataque desde antes de nacer, ahí en la gestación. Pero tuve la bendición de que teníamos pastores que nos guiaban, que nos llevaban ahí por ese sedazo de oración, de ayuno, de liberación. Y poco a poco fuimos trabajando esas etapas, poco a poco, hasta que logramos alcanzar una madurez y detener esas voces de maldición y decirle al adversario: no puedes entrar en mi pensamiento, hasta aquí llegaste, no tienes parte ni suerte. Cuán importante, pastora, es identificar, que uno a temprana edad, un joven pueda identificar que el enemigo aprovecha estas brechas para atacar tus emociones, para alejarte del propósito, para hacerte sentir inferior o menos. Al mismo tiempo que estás viendo la mano de Dios, puertas abiertas, adoras, trabajas para la obra del Señor, pero constantemente el enemigo va buscando dardos y bombazos. Dardos, claro, y bombardeando para que tú le des más atención a las emociones que te pueden hacer vulnerable. Y una debilidad grasa, porque hay unos patrones genéticos y hay unas maldiciones generacionales
que vienen con el apellido, con el abolengo, con la genética, con el ADN. Mientras quizás unos niños puedan ser demasiado fuertes, otros cuando ya vienen arrastrando hasta por genética estos asuntos mentales bien poderosos que cauterizan la conciencia, y no saberlo identificar es un grave problema. Ya en un momento dado, cuando comienzo a atravesar la adolescencia, me doy cuenta que esos patrones estaban instalados en mi familia por el apellido de parte de mi papá. Por parte de mi mamá, eran una familia bastante fuerte emocionalmente, pero por el lado de mi papá, pues ya habían patrones de depresiones, patrones de muchas condiciones mentales y emocionales, y eso me rondeaba a mí. Sí, que pudiéramos decir que son puertas abiertas que existían. Maldiciones generacionales que el enemigo utilizaba para... O sea, ahora que nace una nueva integrante de la familia con propósito, hacer la voluntad de Dios, Satanás va a decir, tengo que recurrir a mi estrategia para frenar. Ese espíritu de demencia y de locura me rondeaba. Ese llanto incesante en la escuela, no podía quedarme sola. Tenía miedo a la oscuridad. Si estaba en algún foro, tenía que llamar a mis padres que me vinieran a buscar. Eso duró mucho tiempo. Eran ataques de pánico y de ansiedad violentos, hasta que pude ser libre, porque literalmente son demonios que atacan. La gente no lo ve así, pero yo que he tenido la experiencia, la preparación y pude pasar por un proceso psiquiátrico, psiquiatras me decían a mí, esto viene de abajo, pero nosotros le tenemos que poner un nombre. Se llama esquizofrenia, se llama depresión, pero son ataques que literalmente vienen de las tinieblas. ¿A qué edad, pastora, ya estabas batallando con eso? Desde los 8 años empezó eso. ¿Cuándo entiendes que era un ataque del enemigo lo que estabas viviendo? Prácticamente pastora, como a los 16, 17 años. Ahí es que comienzo a recibir unas herramientas, porque ya se acercaba el momento de despuntar en un ministerio. Y empieza Dios a trabajar con mi vida. Obviamente, ayuno, oración, pero también comenzamos un sinnúmero de consejería que para ese tiempo, para mi generación, son 53 años, vengo desde los 70, no había tanta preparación o tantos ministros con alguna preparación en teoterapia, en consejería, pero sí tenían poder de Dios, pero sí tenían visión de Dios. Y comenzamos en un proceso de reprensión, de liberación, de sanidad interior. Y ya prácticamente como a los 18 años, ya yo había retomado el control de mi vida emocional. Qué poderoso. Te hago esta pregunta y lo hago obviamente con la intención, porque hay una generación, porque aunque es una estrategia antigua de Satanás, hay una generación actual que batalla mucho con la depresión, la soledad, la ansiedad, el suicidio. Y a veces, ¿por qué tardan tanto los padres o la misma persona en identificar esa lucha, pastora? Mira, Miguel, el ataque del diablo es circular. Vino a matar, robar y a destruir, y va a ser siempre la misma estrategia. A eso le sumamos el espíritu de Belial, que también es un reto contra aquel que pretende ser o ya ha sido identificado por Dios para ser un líder en el evangelio. Así que ese ataque de Belial viene para los líderes y siempre se desata en el momento en que mejor esa persona está. Hay que conocer el mundo de las tinieblas. ¿Por qué se tarda tanto en identificarse? Número 1, el miedo. Número 2, el qué dirán. Es más fácil darle una píldora a un niño que llevarlo a una consejería, que llevar a ese adolescente a buscar cuál es el problema, si es de identidad, si es que escucha voces porque Satanás lo está atormentando, si es que hace falta realmente que ese niño tenga un encuentro con Dios, porque no es lo mismo tú llevar a tu hijo a la iglesia que instruirlo. Yo tuve la bendición de que mis padres me instruyeron. Instruye al niño en su camino, cuando fuere viejo no se aparta. Pero es que el mío yo lo llevaba a la iglesia todos los días y se apartó. No te sentaste, no lo instruiste, llevarlo no lo educaste. No es lo mismo que instruirlo. Claro que no. Tienes que sentarte, educarlo, enseñarlo a enamorarse de Dios. Amar a Dios no es difícil. Lo que es difícil es lograr que ese ente social, que ese individuo permanezca. Y para permanecer tienen que haber raíces. Las raíces para profundizar necesitan tener un terreno fértil, que es lo que los padres no construyen. Esto viene de generación
en generación. Tener un hijo no te hace padre, tienes que educarlo. Y yo tuve esa bendición. Qué bendición. Cuán importante es traer este contenido y lo que nos están escuchando, que absorban el máximo de estas herramientas que reciben. Puedes estar quizás atravesando lo mismo, ver los cambios en tu hijo, está batallando con situaciones y posiblemente hay una maldición generacional, hay un dolor interno que no ha podido expresar. Y no lo identifica. Y no lo identifica. Y quizás estás escuchando este consejo, quizás no. Lo estás escuchando y hay un propósito en esto. 16 años, comienzas a recibir herramientas, identificar y retomar. Y comienzas seguramente a ver la mano de Dios trabajar en su vida. Pastora, pero ¿qué ocurre? Pues mira, Dios me habla de un ministerio. Comienzo a formarme, no solo en la fe, sino a aprender lo que era la adoración. Siempre fundamentado, ayuno, oración y escudriñar las Sagradas Escrituras. La oportunidad surge de pronto, de repente, luego de haber sido seleccionada para dirigir un distrito del Concilio de las Iglesias Pentecostal de Jesucristo, que por muchos años estuvimos ahí, hasta que comienza a despuntar el llamado. Y empieza el Señor a abrirme puertas en foros como conciertos, iglesias para ministrar, cantar. Y el Señor trae la palabra de que me iba a permitir grabar unas producciones discográficas para bendecir a otros. Y ahí comienza el trabajo arduo, simultáneamente con la preparación escolar para comenzar la universidad. Y ahí el Espíritu Santo empieza a poner no solo el querer como el hacer, sino a abrir el espacio en esos foros necesarios para cantar, para adorar y para empezar a predicar, porque de niña predicaba con marionetas, quizás traía una reflexión, pero ahí es donde se desarrolla el ministerio de la prédica, desde los 18 años en adelante hasta hoy. Amén. Así que comienzas a vivir esa etapa y Dios comienza a marcar, identificar más claro hacia dónde te lleva. Llegas a sigue expandiéndote su ministerio y a dónde. Pues te llevan esos pasos y qué comienza a ocurrir. Vamos a contar este testimonio poderoso. El Señor me entrega en las manos una banda conocida como Matana, el ministerio Matana, dádiva, regalo de Dios. Sin tener experiencia discográfica en términos de grabar, simplemente éramos unos atrevidos en la fe, sin tener el capital para eso, nos lanzamos a esa aventura de fe porque las puertas que se estaban abriendo eran grandes y teníamos que convalidar lo que Dios nos había entregado en la mano, así que era sí o sí, o te tirabas en fe a caminar sobre las aguas o perdías la oportunidad. Y en esa década de los 90, ahí es donde revienta ese boom de los ministerios de agrupaciones, de grupos grandes. Y comenzamos a cantar, a adorar, a escribir lírica, a escribir testimonio, a escribir palabra de Dios, que era rema, que el Señor nos las daba hasta a través de sueños. Y comenzamos a invitar gente que tenían talento para la música de oído. Y ahí se forma el ministerio y Dios nos abre esa puerta magnífica. Comenzamos a viajar. Dios nos honró con varios premios en ese tiempo. Se vendía mucho nuestra música hasta que llegó el saltón, el revoltón y usurpó lo que Dios nos había entregado. En un momento importante, alcanzando en el vidas, pico del teniendo ministerio. Grandes experiencias, viendo el cumplimiento de lo que Dios habló, que eso es lo más que llena. Poder decir, estoy viendo a Dios obrar, estoy viendo vidas impactadas. Venías ya con herramientas de procesos de la adolescencia y demás, pero llegó un momento importante en la vida de Sonia. Tú sabes lo que dice Job, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Cuando te enfocas demasiado en el ministerio, en el afán del ministerio, y te olvidas un poquitito de quien te dio el ministerio, ahí es donde Satanás toma ventaja. Habíamos formado una familia, ya había nacido mi hijo, que tiene hoy 26 años de edad, y en medio del mejor momento, pastoreando una asociación de jóvenes, entrando a la Universidad de Puerto Rico, viajando el mundo, mi matrimonio se quebranta.
se rompe, se fragmenta y comenzó de nuevo a abrirse la puerta de la depresión con un bebé en brazos. Wow. Llega ese momento, toca la puerta la depresión nuevamente. Un gigante derribado, derrotado, se volvió a erguir. ¿Sabes por qué? Porque cuando nosotros perdemos la perspectiva de lo que realmente Dios nos ha entregado, Satanás se subleva. Él no respeta rangos. Y lamentablemente le di más importancia a mi dolor que al poder de Dios que me podía restaurar, que me podía sanar. Obviamente estábamos batallando con los grandes monstruos conciliares que no tenían en ese momento la herramienta para restaurar, porque habían unos reglamentos demasiado estrictos, donde una mujer repudiada, donde una mujer divorciada ya no podría cantar, ni predicar, ni levantar un ministerio, porque así como ellos los aprendieron, no los aplicaban. Y fue bien difícil. Eso provocó en mí un dolor demasiado grande. Y comenzó el llanto, comenzó el quebranto y la angustia. Y el detalle fue que no detener esa angustia a tiempo se convirtió nuevamente en una depresión monstruosa, donde perdí trabajo, donde perdí la noción del tiempo, donde perdí mi capacidad mental, donde fui a parar a una institución psiquiátrica nada bonita, porque no era ni las privadas que todo el mundo conoce, ni las de que usted puede pagar mucho dinerito. Era en centro médico, allí en un pabellón con 2 mujeres más, ansiosas, deprimidas, con 2 mujeres que perdieron su vida, una porque dejó de comer, la otra porque se suicidó. Todo eso yo lo viví. Y estando allí encerrada, perdiendo mi noción mental, donde los mismos psiquiatras decían, esta muere loca, tiene una psicosis postraumática, tiene una depresión severo profunda, ya alucina, no quiere comer. Todo eso desató un sinnúmero de enfermedades en mi vida, el no alimentarme. Comenzaron mis problemas cardíacos, mi peso bajó a 60 libras, estaba muerta. Hoy en conciencia, tú puedes decir, Satanás quiso acabar conmigo. Totalmente. Total. Y quiero decirte, a ti que me estás escuchando, que el pensamiento negativo del suicidio comenzó a hacer su trabajo. La voz del diablo la escuchaba cuando me decía, quítate la vida. Nadie te va a abrir una puerta en una iglesia. Tú no sirves, fuiste repudiada, te dejaron, te abandonaron. Y el diablo me dijo, mátate. Y claro que lo intenté. Entonces, es la dicotomía. ¿Cómo tú te explicas una mujer que cantó, que predicó, que tuvo disco, que ahora quiere atentar contra su vida? El diablo no respeta. Si no estamos bien parados y bien firmes en lo que verdaderamente es el Espíritu de Dios, que es el que redarguye y nos lleva a toda verdad y a toda justicia, somos presa fácil del adversario. Que seguramente se levantó a acusarte y recordarte dónde está la que decía, sigo hacia adelante, nunca hacia atrás. La que cantaba, y es que nada es imposible para Dios. Se había aventado del tribunal de Carolina frente a un carro en esa avenida. Y eso me costó una hospitalización con un montón de huesos rotos. Parte del testimonio que algunas personas desconocen. Pero llegó el momento de decirlo. De hablar. Aleluya. De lo que vivió una mujer de Dios, llamada por el Señor con propósito, pero que recibió un golpe inesperado. Totalmente inesperado. Le dio un giro al propósito y te llevó al dolor. Quizás a decir, Dios mío, yo adoro tu nombre, ¿por qué permitiste? ¿Llegaste a pensar? Ese fue el peor problema. Llegué al pozo de la desesperación, al lodo cenagoso, y culpaba a Dios de mi desdicha, de mi desgracia. Ya no quiero servirte. Tú tuviste la culpa. ¿Por qué yo estoy pasando por esto si tú eres soberano y pudiste haberlo evitado? Ese es el problema de nuestra debilidad. No reconocer que nuestras decisiones son las que operan o en contra o a favor. Y culpar a Dios de nada nos sirve. Porque yo después decía como David, devuélveme el gozo de la salvación, me estoy muriendo. Pero en ese momento no quería
el beneplácito de Dios, cuando Jeremías dice que el pensamiento de Dios es paz, es benignidad, bondad, bendición y prosperidad para tu vida. Aleluya. Poderoso saber que de una manera u otra la palabra de Dios siempre viene y nos golpea para sacarnos del pozo de la desesperación. Y lo que estás escuchando hoy seguramente te identificas o lo has visto. Hoy día, pastora, poder decir con toda la libertad que si tú descuidas el llamado y te absorbe el llamado, te alejas de quien te llama. Totalmente. Se abren puertas, porque indiscutiblemente de que venga la ráfaga del infierno, si estás bien parado con Cristo, dos cosas pasan: o el Señor te libra, o pasas por la prueba, llegando en victoria al otro lado, caminando en seco por tu mar rojo. Fue lo que yo no descubrí a tiempo, porque estaba muy afanada, porque estaba muy ocupada, porque la agenda estaba muy cargada y ya no había tiempo para orar, para ayunar, para buscar el rostro del Señor. Aprende a parar, aprende a detenerte, porque después de esa crisis, el problema mental que yo tenía era el siguiente: se acabó tu tiempo. Ya no hay más oportunidad para tú levantar tu ministerio. Estás aplastada. Hasta que un buen día yo decidí partirle la cara a Goliat. Amén, gloria a Dios. Que ahí vamos a llegar en breve, como hoy poder decir Dios me hizo libre. En ese proceso, pastora, tenías un hijo. Un bebé de 1 año y 9 meses, acabando de terminar una producción discográfica de temporada navideña. El proceso, formas en las que Dios siempre busca la manera de que nosotros retomemos para caer en su tiempo. Pero tienes un bebé, ¿llegaste a olvidarlo? Claro que sí. En el proceso. Ni siquiera se convirtió en mi motivación para yo sanar. Y cuando un hijo que sale de tus entrañas, que me costó tanto trabajo porque yo era estéril, Dios me había dado promesa, habían pasado 5 años y esa promesa no se cumplía, busqué tratamiento, no se cumplía la promesa hasta que me olvidé y Dios lo puso en mi vientre en su tiempo. Ni siquiera eso se convirtió en una motivación para yo salir de esa depresión que me estaba asesinando. Wow, impactante ciertamente, porque quizás la lógica de mucha gente es decir, mira, pero encuentra motivación en tus seres que te aman. Y es bonito cuando mucha gente te aconseja, tú puedes levantarte, pero no es lo mismo estar dentro del dolor. Y eso que tú estás diciendo de los seres que te aman, hay una gran relatividad en ese asunto, porque a veces cuando más necesitamos, lo que recibimos es el dedo señalador. Lo que recibimos es el rechazo, porque yo sí toqué puertas, yo sí pedí ayuda, yo sí necesité ser pastoreada. Y en ese proceso nunca llegó la ayuda, nunca se abrió una puerta, nunca fui pastoreada. Lamentablemente tengo que puntualizarlo. Así que en lugar de aprender a depender totalmente de Dios, me refugié en la ira, en el dolor, me refugié en el resentimiento, me refugié en pensamientos de, oye, tanto que ayudé, tanto que bendije, tanto que hice y ahora nadie siquiera puede decirme a mí, ven, yo te ayudo. Y aunque ustedes no lo crean, esta que está aquí deambuló por las calles y una mujer llamada Deliris Estrada, empleada del municipio de Canóvanas, me recogió en su oficina y me dijo, te voy a ayudar. No te vamos a dejar morir. Y si algo puedo testificar antes de llegar al proceso de sanidad interior y restauración, es que esa puerta que se abrió hasta hoy es la que me sostuvo de pie. Gloria a Dios. De una manera u otra, Dios se hizo presente. Claro que sí. Porque en el dolor, en el proceso, uno no se da cuenta, pero siempre hay intervención divina porque pudiste atentar contra tu vida, lo hiciste y Dios te libró. Dios me libró, tuvo misericordia de mí. Deambulaste, ¿cómo sale de esa situación? Mira, yo ¿Escapaste? caminaba con mi bebé en brazos por Carolina hasta llegar a Wonder Park, que ya no existe, allí en Escorial. Y ahí pasaba el día con el niño, esperando a alguien que o nos llevara a algún punto o nos alimentara. Obviamente puse en riesgo a mi bebé en ese entonces y todo ese cúmulo de quebranto, porque teniendo
quien pudiera bendecir mi vida no lo hizo, fue lo que trajo ese detonante que me llevó a psiquiatría allá en Centro Médico. Pastora, ¿cómo? ¿Qué ocurre? ¿A qué punto llegaste en tu vida que Dios entonces llega, interviene? Pues caminaba por el área de Canóvana, había perdido todo, mi casa, mis discos, mi negocio, mi identidad. No tenía dónde refugiarme. Y un día entro a esa oficina, no fue casualidad, Dios me llevó allí caminando, deambulando. Ya yo había ministrado en la iglesia que pastoreaba este hombre, Armando Zapata, un pastor poderoso, que fue tu pastor y ya mora Amén. con el Señor, el esposo de nuestra amada Deliris Estrada. Allí comencé a ver la luz a través de ese túnel tan oscuro que me asediaba. Y esas sabias palabras y el mover toda la estrategia necesaria para yo entonces poder conseguir la ayuda fue lo que me sacó de ese choque mental que yo tenía. Así que se comienzan a mover las esferas gubernamentales y municipales y no tengo ningún inconveniente en decir que la senadora Albita Rivera, en ese entonces incumbente, fue la que me ayudó para conseguir la ayuda, un hogar y poder canalizar la salud de mi hijo, que también era un niño paciente de lupus y que 17 largos años de mi vida estuve metida en el hospital con él, sin pronóstico y desahuciado, hasta que Dios también lo sanó. La historia es larga. Sí, hay mucho y quizás Mucha tela que cortar. El tiempo es limitado y hay muchas escenas en ese proceso. Pero pastora, llegó ese momento en que fuiste confrontada nuevamente con el abrazo inimaginable, inigualable de Dios. Y Dios chocó con tu corazón nuevamente y puedes decir, hoy Dios me hizo libre. Ese momento que tú pudiste retomar nuevamente quién eres hoy. ¿Cómo fue? Ese episodio de mi vida, luego de haber chocado con Pastora Deliris, comienza cuando yo decido, porque quiero decirte algo, todo en la vida es una decisión. Tienes dos opciones, o Marta, afanada estás y vivir el resto de tus días con ese quebranto y alimentando el dolor, alimentando la autocompasión, que todos me cojan pena, que todos lloren conmigo, o levantarte en fe y decir, hasta aquí llegué, es hasta hoy. Y empiezo a caminar poco a poco, a buscar ayuda para ir a una iglesia. Se me cerraron las puertas en una, en dos, en tres, en cuatro, hasta en 5 iglesias que toqué puertas. Hasta que llego, caminando, a Loíza Valley, la comunidad en Canóvanas, donde se me presta la ayuda para tener un hogar. Y ahí tropiezo con un pastor, Luden Colón, que me dice, yo te conozco, tú eras la de Matana. ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás así? Ya él sabía la historia, porque eso fue bastante mediático en los programas de chisme, que nada edifican, no los veas. Y me dijo, quiero ayudarte. Me dio trabajo. Yo era una mujer profesional con un bachillerato en educación. Me ayudó a comenzar a construir mi pequeño nidito con mi bebé. Y ahí comienzo a crecer nuevamente. Comienzo a trabajar para Dios desde las sombras. No quería nada importante en mi vida. Simplemente quería servirle. Lo que quería era sanar. Y a través de una liberación, recuerdo que fue un congreso de mujeres, sentí como ese espíritu de dolor salió de mi cuerpo, de mi alma. Y empecé una nueva etapa a trabajar para el Señor, a involucrarme en mi profesión. Y poco a poco Dios vuelve a reiterar en mí el llamado pastoral. Y ahí es donde fui señalada por este obispo y me dijo, se acabó el tiempo de llorar, se acabó el tiempo de huir, se acabó el tiempo de no saber ni dónde estás parada. Vas a comenzar una célula de oración y mientras vas trabajando para Dios, siento a Dios bien fuerte en lo que estoy diciendo, vas a comenzar a sanar.
Y obviamente comencé un sinnúmero de discipulados y consejerías con ellos y empecé a formar ese pequeño imperio que ya Dios tenía para mí, hasta que luego de trabajar para el Señor en este periodo corto de tiempo, un par de años, el Señor me habla a través de este presbítero y comenzamos la labor que hasta hoy estamos haciendo en el ministerio pastoral, con una célula de oración que lo que se recibía allí en mi casa eran mujeres como yo, que habían sido repudiadas, lastimadas, habían sido rechazadas y golpeadas por el infierno, por la vida, por Satanás, por los esposos. Ese trabajo comenzó en mi casa y hasta hoy lo estamos haciendo ahora como pastora en nuestra iglesia. Dando voces De júbilo. Aleluya. Qué bendición, pastora. Por eso se llama así la Amén. iglesia, porque luego de haber sido esterilizada, quebrantada, triturada, torturada, el Señor puso luego en mi boca cántico nuevo de júbilo. Y después de esta experiencia, aunque han soplado los vientos, nada me puede apartar del amor de Dios, ni tribulación, ni angustia, ni persecución, ni peligro, ni espada, ni lo alto, ni lo bajo, ni principado, ni potestades, ni lo que viene, porque hemos fundamentado nuestros pies en la roca. Amén. Que es Y hoy Cristo. poder decir, Dios me hizo libre. Dios me hizo libre. Cuán importante, pastora, es esas palabras. Y cuán importante es que tú tomaste acción para poder expulsar ese dolor. Mira, Miguel, yo estaba loca. Yo tengo que decirlo. Papeles tengo. Ujú. Loca. Era una psicosis. Alucinaba. Escuchaba voces. Satanás tomó el control total de mi mente. Y según la ciencia, jamás yo iba a volver a ser una mujer coherente. ¿Saben lo que pasó? Cuando Dios puso ese cántico de júbilo, comencé a estudiar, hice una maestría en consejería y teoterapia y Dios me permitió terminar mi doctorado en ministerio para bendecir a otros a través de mi testimonio. No me avergüenzo del evangelio y tampoco de decir lo que Dios hizo conmigo, porque tuve que arrastrar los pies para entender que si Dios no es la prioridad en tu vida, en la mía, no pudiese hoy estar aquí testificándote que esa demencia que estaba en mí, que esa locura, que ese deseo de salir de la historia, de quitarme la vida, ese llanto que duró tanto tiempo, era una depresión de la que realmente yo no quería salir, porque tú te acomodas y te aferras a la piedra del dolor para que la gente te coja pena, para que la gente te dé migajas. Dios no quiere eso contigo. Mujer, hombre que me escucha, joven, niño, Dios quiere que tú seas libre y que cantes adoración al Señor de libertad, porque Él nos hizo libres. Dios me hizo libre de la loquera, de la demencia, de la depresión, de la psicosis, de la esquizofrenia. Y yo no tomo ni un solo medicamento para poder mantenerme en pie con todos los desbalances químicos que hubo en mi cuerpo después de esa experiencia tan dolorosa que me desarticuló, no solo como ministro, como mujer, como individuo, como ser pensante y como hija de Dios. Y el que es hijo de Dios tiene que entender que las manos de Jehová siempre estarán prestas para hacerte libre. Gracias, pastora. Miguel, gracias a ti. Esto es un privilegio para mí. Honrado con tu testimonio, con que estés aquí. Y para los que nos escuchan, puedes ser libre. Dios tiene un propósito contigo. No cargues más la piedra del dolor. Posiblemente sí, fuiste golpeado, golpeada, lacerada, lastimada, lastimado, pero tienes que soltarlo. Dios te puede hacer libre. Hay algo que tienes que hacer tú, es abrir tu corazón y decirle, Señor, arranca de mí este dolor, para poder decir, tú me has hecho libre. Espero que reflexiones con este gran testimonio. Gracias por estar en sintonía. Esta es una edición más de Dios me hizo libre, aquí a través de Maranata 911. Hasta la próxima ocasión.
Dios te bendiga, Dios te guarde. Si esta programación ha sido de bendición a tu vida, llámanos, queremos orar por ti. Puedes llamar al 787-953-6499, 787-953-6498. Tenemos hermanos dispuestos, disponibles a orar por ti. Queremos poner aún profesionales de la salud a tu disposición. Esto es Maranata 911, un oasis en medio del desierto. Dios te bendiga.